Amigos y amigas de Internet, amantes de la educación física, tengan todos una muy buena tarde. Muy bienvenidos a nuestro cuarto conversatorio de Repensando la Educación Física en los tiempos actuales. Hoy día tenemos dos grandes invitados, que no los voy a presentar yo, lo va a ser nuestro moderador, que hoy día va a ser el profesor Fidel Castillo. La carrera de educación física está empeñada la carrera de educación física de la Universidad de Santo Tomás está empeñada en poder hacer un análisis de la educación física en los tiempos actuales para hacer propuestas metodológicas y curriculares que permitan servir a la educación pública de nuestro país. Hoy día quiero dejar con ustedes a don Fidel Castillo, profesor de la carrera, quien va a actuar como moderador esta tarde, y desde ya les agradecemos profundamente la participación a nuestros colegas y a ustedes internautas para que podamos conversar, aprender sobre la educación física en los tiempos actuales. Sin más preludio, dejo a Fidel para que presente a nuestros grandes invitados. Muy buenas tardes, Fidel. Muchas gracias, profesor Yerko. Bueno, les damos la bienvenida a todos a esta cuarta edición ya de nuestro conversatorio Repensar la educación física en el contexto actual, expectativas y desafíos en el futuro. Hoy día, como mencionaba el profesor Yerko, tenemos dos grandes invitados a los cuales vamos a estar conversando, vamos a estar aprendiendo más acerca de sus ponencias, de sus temas. Y les voy a presentar a la primera exposición del día de hoy, que es Yesenia Olate, magíster y académica de la Universidad Adventista de Chile, actual directora de carrera, que nos va a exponer, a compartir su tema Desafíos y oportunidades en las metodologías de enseñanza en educación física. Así que los dejo con ella. Gracias, Fidel. Buenas tardes, profesor Yerko. Agradecer la invitación de participar en este conversatorio. Voy a exponer de manera general el tema, ¿cierto?, para poder contextualizarnos, ¿cierto?, en el marco de este repensar la educación física. Para ello les voy a compartir una presentación cortita ¿cierto?, que va enfocada a los desafíos y las oportunidades en las metodologías de enseñanza para la educación física o en la educación física. Para iniciar, ¿cierto?, tenemos que tener en cuenta que nuestra asignatura es procedimental y como objetivo general o global, ¿cierto?, tenemos de que nuestros estudiantes se mantengan activos, ¿cierto? Tenemos un rol importante dentro de la jornada escolar en que nuestros estudiantes pueden aumentar, en este caso, su tiempo de movimiento, su tiempo de compromiso motor, ¿cierto? Pero en este caso todo esto se ha visto afectado durante este tiempo de confinamiento. Estos tiempos han variado, ¿cierto? Las pautas de comportamientos que son, digamos, recomendadas para los estudiantes, o niños en este caso, que son las edades que nosotros trabajamos, de 3 a 4 años, los 180 minutos de actividad física, que digamos que son recomendados, se han visto disminuidos, y ya enfocados a los más jóvenes y los niños, ¿cierto?, los 60 minutos de intensidad física moderada, vigorosa, probablemente han bajado bastante, y así han demostrado, ¿cierto?, algunos estudios que se han hecho durante todos estos meses que, digamos, que estamos en confinamiento, por lo cual lo recomendado, ¿cierto?, en estas pautas de comportamiento, digamos, para que nuestros estudiantes tengan una calidad de vida, ¿cierto?, entre comillas, saludable, ¿cierto?, es el tiempo de pantalla que ellos tendrían que tener diariamente. Para los niños de 3 a 4 años, 1 hora de tiempo en pantalla, ¿cierto?, y para los más grandes, 2 horas de tiempo de pantalla, ya sea recreativo, que se mueva entre lo recreativo y lo sedentario. Y también nuestras horas de descanso, que son muy importantes para la calidad de vida de los niños. La calidad del sueño es importante,
para poder tener un rendimiento durante el día, y para ello los más pequeños deberían moverse de 9 a 11 horas, ¿cierto? Y de 10 a 13 horas los más grandes. Todas estas pautas de comportamiento en esta pandemia se han visto afectadas, ¿cierto? Al disminuir o no estar en nuestra jornada escolar, al no ocurrir, digamos, un transporte, como dice ahí esta diapositiva, ¿cierto? De la casa al colegio y dentro del movimiento, ¿cierto? Que nos proporciona la jornada. En este tiempo de confinamiento, según los datos de movilidad comunitaria de Google para Chile, hasta el 31 de julio, el transporte activo ha disminuido, las actividades recreativas también han disminuido, conductas sedentarias, ¿cierto?, han aumentado, y la calidad del sueño ha disminuido, ¿cierto?, en virtud de lo que es el estrés, ¿cierto?, que ha provocado esta pandemia. Los tiempos en las residencias han aumentado un 28% y en los parques ha disminuido un 58%. Toda nuestra rutina diaria, toda la rutina diaria de los niños se ha visto afectada, y en el área, cierto, en el área de educación física, obviamente se ha visto afectada un 100%. Dentro de nuestra asignatura, ojalá podamos promover, ¿cierto?, un movimiento durante la pandemia, a lo cual hay recomendaciones. Incorporar la actividad física en la rutina diaria, podemos apoyarnos en la tecnología, podemos apoyarnos de la familia de los niños, digamos del círculo en que ellos están insertos en estos momentos, que ya no es el colegio durante toda la jornada, disminuir los periodos de tiempo sentados, seguir recomendaciones de comportamiento y movimiento, mantener horarios de sueño y vigilia, conocer y promover pautas de movimiento, generar oportunidades para, digamos, mejorar prácticas y políticas de movimiento saludables. Los docentes tenemos una gran responsabilidad en todas estas áreas para poder ver la forma, ¿cierto?, de poder llevar a cabo todos estos puntos que se exponen. Hablar y abogar por el derecho a la vida sana de los niños, respetando las restricciones de la pandemia, formando grupos de trabajo, favorecer la adopción de recomendaciones que son dadas. Todos estos puntos que yo les he nombrado y que ustedes pueden ver en la pantalla, en teoría los podíamos tratar los docentes o tratar de apoyar estas actividades desde el hogar. Lo cual, digamos, ha sido casi imposible para algunos colegas poder llevar a cabo esto, poder llevar a cabo la movilidad dentro del hogar enfocada a los estudiantes. Nos hemos visto envueltos en esta enseñanza virtual, como ustedes ven ahí, que esta enseñanza virtual, todos se han dado cuenta que ya la tecnología no va a reemplazar al docente, que el docente es necesario. En algún momento se ha dicho que la tecnología puede reemplazar al docente, que para qué estamos nosotros si está todo en la red. Y en estos tiempos nos hemos dado cuenta que qué necesarios somos los docentes, y no es ser autorreferente, qué necesario es el apoyo de la educación a los niños en casa. Hemos tenido niños solos frente a pantalla, digamos, el aprendizaje es casi nulo, ¿cierto? Cuando el papá o la mamá trabajan y quizás tienen todas las condiciones, internet, computador, pero los niños no aprenden solos en casa. Todo esto se ha visto afectado en cuanto a lo que es la enseñanza. Y nosotros los docentes nos hemos visto, digamos, complicados frente a esta situación y hemos reestructurado nuestra forma de trabajo para poder llevar a cabo, ¿cierto?, los objetivos curriculares y el objetivo principal, ¿cierto?, que es que nuestros estudiantes reciban los conocimientos necesarios según su rango etario. ¿Cuál es la solución que se nos ha dado a nosotros los docentes por parte del ministerio? La solución a esto, a este distanciamiento social, como ustedes ven esos emoticones ahí, ¿cierto? Nuestros niños están así, sufriendo por esto. La solución que nos han dado es dar esta priorización curricular, y nosotros los docentes hemos tenido que adecuarnos, ¿cierto?, a esta priorización y poder trabajar todas nuestras metodologías, toda nuestra didáctica la hemos tenido que llevar, ¿cierto?, a un aparato electrónico, y hemos llevado las metodologías de enseñanza, las actividades y las evaluaciones que incorporan nuestra clase, lo cual
se hace complejo, ¿cierto? Porque nosotros en educación física somos una asignatura procedimental que se basa en los modelos pedagógicos, que netamente nuestra clase se enfoca en las metodologías activas, que probablemente ya se han perdido con este, digamos, confinamiento. Nuestra clase directiva que puede variar, ¿cierto?, lo que es metodología de proyecto, de aprendizaje cooperativo, basado en problemas, ya se ha visto, ¿cierto?, afectada y la hemos tenido que llevar a lo que es el celular, el computador y buscar la forma de llevar nuestras metodologías de trabajo, que son procedimentales, que son activas, a lo que es, ¿cierto?, un móvil, a lo que es el computador. Y muchas veces, ¿cierto?, no están los medios. Como decía el profesor delante, hay distintas realidades frente a esta pandemia, a este repensar la educación física. Hay colegas que tienen contacto permanente, así como los que tienen contacto remoto, mensual, etc. Entonces, frente a esto, sí hemos tenido que repensar y poder llevar todo lo que teníamos en el colegio, ¿cierto?, a este aparatito y mantener la motivación del estudiante por aprender, mantener activos a los niños para que puedan cumplir, ¿cierto?, con los objetivos curriculares y además ayudarlos a cumplir con las recomendaciones de actividad física diaria según su edad. Dentro de los desafíos, ¿cierto?, que ya está, le nombré de la metodología, también está el manejo de TIC. ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? Hemos aprendido mucho en cuanto a las TIC, el manejo de plataformas, Zoom, distintas presentaciones, hemos salido solamente del PowerPoint, los profesores de educación física, nos hemos tenido que repensar y saber utilizar las tecnologías que tenemos, ¿cierto?, a favor para poder dar tareas y poder dar un seguimiento a nuestro trabajo curricular que estamos haciendo con nuestros estudiantes y a un trabajo emocional también, porque en este caso las emociones del estudiante también interfieren dentro de su desarrollo, digamos, diario y cognitivo. La parte más compleja, ¿cierto?, en este caso ha venido a ser lo que es la evaluación. ¿Cómo evaluamos a los niños en tiempo de confinamiento? ¿Por qué nos solicitan una calificación para el estudiante? Lo cual es casi, entre comillas, imposible, ¿cierto? Hay algunas recomendaciones para lo que es el área evaluativa de nuestros niños en estos momentos, digamos, de cuarentena, y enfocarse más a lo que es la evaluación, eso es lo que, digamos, se recomienda, y no el calificar. Qué difícil es calificar en este tiempo, ¿ya? Creo que es importante la evolución que ha tenido la evaluación en estos momentos de confinamiento, cómo hemos podido monitorear y ver y medir el avance, en algunos casos, sin calificar. ¿Ya? También dentro de la evaluación hemos tenido que ajustar el reglamento, ¿cierto?, de nuestra evaluación haciendo alusión al decreto 67, que es respectivo a la educación también, a la evaluación también, perdón. Dentro de los tipos o la forma de evaluar, es importante promover el trabajo colaborativo docente, la forma transversal que tenemos de trabajar con los colegas de las demás asignaturas. Qué importante es trabajar con el colega, digamos, de ciencias naturales, de lenguaje, de matemáticas, ¿cierto? Y poder insertar la educación física de una forma interactiva con los demás colegas y las demás asignaturas. Coordinar un monitoreo con los estudiantes, buscar alguna forma de nosotros poder monitorear a los estudiantes, ya sea mediante llamadas telefónicas, contacto con padres, dependiendo de las oportunidades que nos dé el colegio también, ¿cierto? Y según las realidades. Definir qué evaluar en este contexto de distancia, definir cómo voy a evaluar en este contexto también, y fomentar la creación de las experiencias evaluativas y compartirla, socializar con los docentes, socializar entre nosotros mismos cómo estamos evaluando, cómo lo podemos hacer mejor, ¿cierto? Y cómo podemos ir mejorando de aquí a fin de año, porque de aquí a fin de año esto se va a mantener. Las propuestas que nosotros
podemos hacer, ¿cierto? Podemos llevar a cabo, ojalá dentro de la educación física sean motivadoras, que el estudiante le llame la atención a hacer su trabajo, su tarea. Probablemente no se van a conectar siempre a una clase, pero sí quizás dejarle una labor en base al currículum. No dejemos el currículum de lado, no dejemos los contenidos de lado, ¿cierto? Para priorizar, digamos, algunas cosas que no están dentro de lo que es la calidad educativa. Nuestras propuestas ojalá que sean contextualizadas, dónde vive el estudiante, qué espacio tiene, qué recursos tiene, compartidas con la familia, que la familia sepa qué se va a evaluar, en qué parte del año se encuentra el estudiante en cuanto a su materia, que sean globalizadas, como les comentaba, que en este caso de globalizarlo también que sea de una forma con los demás colegas del colegio, para que el estudiante no se sienta tan solo en esta educación física en casa, que sea flexible, pero no por eso que deje de ser sistemática, y que sean reflexivas, que dan la oportunidad al estudiante de una autoevaluación de las actividades que han sido asignadas, de lo que ha logrado aprender en estos meses, si ha podido avanzar o no, y quizás en algún momento buscar la forma de poder comunicarnos con ellos o con sus familias. Personalmente creo que es importante en este caso mantener la regularidad, la reciprocidad entre el profesorado y los estudiantes, la diversificación de las actividades, combinando lo que es grupal o con todo el curso. En este caso los estudiantes igual se comunican por celular, igual se llaman, entonces buscar la forma en que ellos sigan conectados como grupo curso y ustedes también con ellos. Las actividades que se realicen, ojalá que sean con materiales en casa, ya que no todos los colegios, ¿cierto?, van a derivar actividades, o sea, materiales para la actividad física, y así las propuestas pueden ser más versátiles, ¿cierto?, y pueden implementarse en cualquier espacio de la casa, aunque sea mínimo. Para finalizar, me gustaría comentar algunas actividades que podemos trabajar, las metodologías que podemos hacer con nuestros estudiantes. Los juegos en casa puede ser una buena metodología de trabajo con ellos. Actividades de expresión corporal, de gimnasia, quizás, digamos, enfocarle lo que es el núcleo familiar también, el disfraz, dependiendo de la edad de los niños, ¿cierto? Utilizar, en este caso, la tecnología, la gamificación, pero en un contexto de acción motriz igual. Abusar un poco de estas plataformas nuevas, de estas aplicaciones que hay, que a los niños les llaman la atención, y enlazar el currículum con ellos, involucrar a la familia en actividades, digamos, prácticas, o durante o como, digamos, se pueda contextualizar la situación. Si pedimos actividades a los niños, ojalá que sean con materiales de casa, que el estudiante pueda trabajar, pueda crear algo, pueda trabajar con un papel, pueda trabajar con una bolita de panties, pueda hacer algo dentro del poco espacio que quizás puede tener en su hogar y los materiales que puedan existir, ¿cierto? Pero de igual forma que él pueda trabajar. Y como les he dicho anteriormente, la comunicación con ellos, con sus familias, es de suma importancia para poder llevar a cabo las actividades. Y probablemente actividades como que el alumno tenga un calendario, ¿cierto?, de la práctica sistemática, ¿cierto?, de lo que es la actividad física, o dentro de todas las actividades que ustedes les puedan recomendar o dar como tarea para su hogar. Sabemos que es complejo el repensar esta educación física, llevar las metodologías de enseñanza al hogar, pero creo que sí es posible manejarlo e ir adaptándonos a las necesidades y repensando de aquí a fin de año cómo podemos ir mezclando lo que tenemos, ¿cierto?, con los objetivos académicos del año. Fidel. Perfecto. Muchas gracias. Sí, no me quiero extender más, es solamente eso en cuanto a la
propuestas, ¿cierto? O a las oportunidades que podemos tener y debilidades dentro de lo que ha sido este tiempo de confinamiento. Perfecto, ahora vamos a tener entonces un tiempo de preguntas donde vamos a invitar a las personas que nos están viendo ahora en nuestras redes sociales a que dejen sus preguntas. Y tenemos una pregunta por acá que habla acerca de este tema, ¿no es cierto?, que nos vino a golpear a todos fuerte, que es la pandemia, ¿no es cierto?, que vino a mostrar debilidades, a mejorar procesos, y que generalmente, ¿no es cierto?, siempre de algo negativo, la idea es poder sacar algo bueno, algo provechoso, algo que sea beneficioso para nuestra carrera. Dentro del aspecto frente a este paradigma actual, donde la educación física se entiende como una asignatura, ¿no será tiempo ya de revisar cómo la estamos enfrentando para poder enfrentar la actividad física como un elemento de bienestar, de salud y de felicidad? Yo creo que es el momento para orientarlo también a eso, a lo que tú dices, ¿cierto? Un elemento de bienestar. En lo personal pienso que sí ha evolucionado la educación física, que sí hemos llevado este cambio de paradigma y que estamos en ese proceso de salir, digamos, de lo que es netamente ejercicio físico, actividad física y educar para la salud, educar para una buena calidad de vida, educar para que el estudiante o los niños, en este caso en general, sean adultos responsables de lo que es la calidad en cuanto a su cuerpo y a lo cognitivo igual. A veces se olvida un poco que no es solamente actividad física, que también es un bienestar mental en cuanto a esto, pero creo que en este tiempo de confinamiento nos hemos dado cuenta qué importante es la educación física, qué importante es moverse, qué importante que los niños y niñas realicen actividades y que nosotros podamos llevar de alguna forma alguna metodología de trabajo y que nosotros podamos ordenarnos, ¿cierto? Para que el alumno o el estudiante pueda hacerlo en casa y pueda interiorizar esto de manera voluntaria. Esto es netamente un trabajo para la casa. Nosotros en estos momentos estamos siendo guías, por eso yo hablaba de metodología activa, estamos siendo solamente guías y la responsabilidad igual está en el estudiante y para ello necesita el apoyo en el hogar. Perfecto, perfecto. También va de la mano con este cambio de paradigma, ¿no es cierto?, de lo que era el conductismo al constructivismo, va Exacto. muy relacionado con eso. Y frente a esa pregunta también, ¿cómo cree usted que será la integración de los cambios que se hicieron para poder afrontar esta pandemia ya cuando nosotros tengamos que retornar al aula? ¿Cómo creen que van a influir estos cambios que se están generando ahora en este proceso de pandemia? Yo el retorno al aula lo veo complejo por lo que involucra nuestra asignatura, ¿cierto? Que es la alegría de los niños, la mayoría de ellos. El sociabilizar, el jugar, veo tan difícil, no sé si han visto en otros países que hay demarcaciones para que los niños hagan sus actividades en un solo, digamos, metro cuadrado. Qué complejo es llevar la educación física así sin que nuestros niños conversen, sin que nuestros niños se pongan de acuerdo, porque la educación física va más allá de que nosotros mandemos en un circuito a los niños. Y cuesta entender eso, que en nuestra clase se sociabiliza, los niños llegan a acuerdos, y demuestran otras habilidades que no son tan solo el rendimiento físico. Entonces, lo veo complejo, pero quizás sí paso a paso es una forma que el alumno vaya moviéndose e integrándose igual. Veo complejo también que los más pequeñitos puedan respetar, ¿cierto?, este espacio tan demarcado o la distancia social entre sus compañeros. Veo difícil esa parte igual. Creo que quizás en lo más grande se puede llevar a cabo una educación física un poco más individualizada, aunque ese no es el objetivo de la educación física, pero de a poco también ir adaptándonos para poder avanzar digamos, en este aspecto. Pero sí lo veo muy complejo y a la vez lo veo triste, ¿cierto?, que nuestros estudiantes no estén disfrutando de nuestra clase de educación física. Exacto, no hay disfrute, no hay gozo, ¿no es cierto? Así que
cuando los tengamos de vuelta ahí en el aula, sabemos que va a ser para ellos un gran beneficio. Con respecto, profesora, con respecto a la importancia que tiene la evaluación dentro de nuestra asignatura y dentro de la educación en general, sabemos que en la educación física siempre la evaluación ha sido un punto determinante, ha sido un punto importante, un punto clave. Usted hablaba en su presentación, en su exposición, acerca de la importancia que tiene ahora el no calificar, Pero ¿de qué manera los docentes, sabemos que hay que evaluar de manera individualizada en la educación física, de qué manera los docentes pueden tener un control acerca de los contenidos curriculares que se están entregando de una manera individual, de una manera personalizada en el niño en este tiempo de pandemia? Sí, te comentaba que calificar es difícil y es duro para el estudiante que está en casa. Recibir una nota es muy duro para un niño que está solo trabajando, entre comillas, frente a tu asignatura. Sí podemos medir, la calificación es la nota, ¿cierto? Claro. Pero sí podemos medir y podemos evaluar y podemos llevar un registro de los avances de nuestros estudiantes, pero el calificar ya se hace más complejo, ¿cierto? Encasillar a un Exacto. estudiante con una nota que sea determinante dentro de estos meses que han sido complejos, imagínate para nosotros los adultos, para un niño aún más que no comprende por qué no tiene que salir, por qué no tiene que juntarse o acercarse al amigo, etcétera. Y llevarlo a lo que es una calificación sí es difícil. Quizás los docentes, como yo insistía en la presentación, ser sistemáticos, ir marcando los avances, ¿cierto? Pero no ser tan tajantes con una calificación. Por eso te comentaba que difícil es lo que a veces piden en los colegios, que son una nota, que es la calificación, que es tan dura en este tiempo. Pero el evaluar, o sea, el medir cómo va mi estudiante, yo creo que sí lo podemos hacer de una manera formativa, ¿cierto? Y verificando los avances según lo que me permita, digamos, el contacto que tengo con ellos, porque he conocido docentes que ven a los alumnos 2 veces al mes, Claro. porque no hay otra forma de contacto con ellos. Si es semanal, mucho mejor, pero sí es bueno llevar un registro. Y eso recalcarlo en el docente de educación física, que a veces nos caemos un poco en el registro de lo que es el avance del estudiante, quizás no la calificación, el avance. Claro, profesora. Con respecto también a esta importancia, ¿no es cierto?, de la evaluación, a esta importancia, no tanto de la calificación, como mencionaba usted, sino que el saber cómo va aprendiendo mi estudiante. O sea, eso es lo que a nosotros como docentes nos debe importar, el cómo va aprendiendo, el qué va aprendiendo. Eso es sumamente importante. Con respecto, Claro, profesora, disculpa, que el diga, sí, alumno no, tenga claro el por qué y para qué está pasando esto, para qué tú te estás comunicando con él, por qué es necesario, ¿cierto?, que tú le dejes una labor, y para qué es necesario que él o ella lo interiorice. Yo creo que eso es lo importante. exacto, profesora. Con respecto, profe, a lo que es la desigualdad en ciertos aspectos de nuestra educación, sabemos que se han hecho múltiples esfuerzos por tratar de equilibrar la balanza, generando lo que son las bases curriculares en la educación física, generando nuevos documentos que ayuden a equilibrar la balanza. Sabemos que igual la desigualdad, que es algo que todavía no tenemos presente en nuestra sociedad. ¿Cómo este proceso, esta pandemia, este suceso, ha mostrado esas debilidades tanto en nuestra educación? ¿Y cómo pueden ser esos procedimientos para poder ir equilibrando la balanza dentro de este aspecto? Porque no todos los docentes, no todos los colegios, no en todas las casas cuentan con los materiales necesarios para poder desenvolverse dentro de una clase. Yo creo que ese es uno de los principales desafíos que hemos visto dentro de este tiempo. ¿Sabes qué, Fidel? Yo creo que ahora la gente se da cuenta que la educación es un tema político también, y qué importancia tiene el tema político, porque de ahí parte todo esto. De ahí parte que no todos los niños tengan internet en la casa, de ahí parte de que no se le pueda asegurar un computador o alguna
tablet, no sé, alguna cosa al estudiante para que pueda mantener, en este caso, su educación durante todo este tiempo. Siento que el problema viene de ahí, de arriba. Es un problema de política, que no hay, digamos, una igualdad social entre los colegios, independiente de la situación económica del estudiante. El estudiante igual debería recibir, digamos, o tener la oportunidad, ¿cierto?, de poder trabajar a la par con otros colegios que sean un poco, con otros niños que sean un poco más, en este caso, adinerados, ¿cierto?, que tengan mejor una posición social. Pero la educación se ha convertido en un importante problema político en estos momentos, Fidel. No sé qué piensas tú, ahora yo te pregunto. Sí, yo creo que es sumamente, tiene una connotación bastante política la educación. De hecho, es un derecho que se debe respetar y que estamos al parecer, dentro de mi opinión personal, considerando que esta es mi opinión personal, al parecer estamos lejos de lograr lo que es equilibrar la balanza en lo que respecta a la educación, porque hay múltiples factores materiales, de infraestructura, de calidad de los docentes que afectan directamente en este proceso. Entonces, yo creo que esta pandemia ha venido a reflejar, a mostrar esas debilidades y que sin duda, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, ya Claro, vemos en ha quedado, evidencia esto. ha quedado en evidencia, como tú dices, ¿cierto?, que han descubierto todo digamos, estas debilidades dentro de lo que es el sistema educativo, y que han sido reclamadas también por los estudiantes y por los diversos grupos eh, o movimientos políticos, qué sé yo, pero como te digo, yo creo que de ahí parte todo, más que si un colegio puede ser particular o subvencionado o municipal. Yo creo que de ahí parte, de arriba parte de todo. Exacto, profesora. Ya para ir terminando, vamos a ir con la última pregunta, dentro de nuestra comunidad educativa que está viendo este conversatorio. Enfrentados a esta pandemia, TV Educa Chile está emitiendo programas con deportistas destacados para poder activar y movilizar a los niños y niñas en sus hogares. Sin embargo, pareciera que los profesores estamos lejos de lograr esto en las casas de nuestros niños. ¿Cómo podemos empoderar a nuestros docentes para que logren hacerlo? Yo creo que es súper importante que nosotros los docentes nos aliemos con los demás colegas de las demás asignaturas. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos cerrado, ¿cierto?, que lenguaje y matemática es la prioridad que tu hijo, hija o el estudiante debe aprender. Y los padres igual dejan de lado la educación física, igual dejan de lado lo que es música, igual dejan de lado lo que es arte. Creo que nos debemos aliar como colegas para poder trabajar de una forma transversal en este tiempo de pandemia, incluyendo actividades de otras asignaturas en la nuestra y de la nuestra en otras. Entonces, el apoyo docente es fundamental, y también es fundamental el apoyo o el contacto que podamos tener con alguien de la casa de ellos. Lo que sí se vuelve muy difícil, y al volverse muy difícil, creo que lo más fácil es acoplarse con los colegas, en este caso que son de otras asignaturas, y poder trabajarlo de una forma transversal dentro del colegio, y por qué no plantearlo así, una situación importante dentro de quizá de los consejos de profesores, para tener acuerdos de cómo poder llevar todas las asignaturas digamos, a su fin, digamos, a la enseñanza. Claro, exacto. Ese es el punto de lo que hay que reforzar, que ha venido dejando, ¿no es cierto? Como hemos visto, esta pandemia ha dejado evidencia, muchos puntos débiles, tanto en el sistema educativo como en todos los sistemas sociales en el que se envuelve nuestro país, no solo nuestro país, sino que yo creo que a lo largo de varios En todas países en el partes. mundo. Exacto. Así que le agradecemos, profesora, por este tiempo que ha tenido, donde hemos podido compartir acerca de este maravilloso tema que es la evaluación, ¿no es cierto?, en estos procedimientos que son sumamente importantes para poder desenvolvernos en nuestro diario quehacer. Tuvimos recién, ¿no es cierto?, esa exposición de la profesora Yesenia Olate, que nos dejó mucho que pensar, mucho que trabajar a nosotros como docentes. Y ahora en nuestro segundo tema tenemos el agrado y el honor de tener aquí al
profesor Jean-Paul Renaud, que es profesor de educación física, licenciado en educación por la Universidad de Santo Tomás, magíster en educación con mención en currículum y comunidad educativa por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como académico de la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad de Santo Tomás, siendo docente en las líneas formativas de currículum, de evaluación y didáctica de la educación física. Así que los voy a dejar con él, que nos va a presentar el tema Educación Física para una ciudadanía activa y democrática. ¿Qué desafíos emergen para la formación docente? Muchas gracias, Fidel. Gracias a todos por la invitación, al equipo organizador. Detrás de este tipo de actividades hay un esfuerzo enorme de organización y de coordinación entre sus participantes, así que se den estos espacios de poder reflexionar y pensar sobre nuestra disciplina es sumamente importante, sobre todo en tiempos donde se necesita ponernos a cuestionarnos todo, a cuestionar nuestras prácticas, nuestras formas nuestras perspectivas, nuestras formas de poder construir aprendizaje dentro de la escuela y también en la universidad, que es lo que me gustaría hablar un poco a mí. ¿Ya? Voy a proyectar una presentación para poder ir narrando de qué trata esta propuesta de reflexión que quiero dar un poco como base para una conversación con quienes vamos a intercambiar, ¿cierto?, alguna idea. Voy a proyectar acá, déjame ver si puedo, soy medio ñurdo para esto. Ya, acá. ¿Me pueden confirmar si se ve? Se ve perfecto, profesor. Muchas gracias. Entonces, yo he estado trabajando los últimos 2-3 años, ¿cierto?, en una temática que tiene que ver con una mirada hacia una mirada más social y política, visto del punto de vista de lo político, de la educación física, cómo nosotros construimos sujetos políticos a través de las prácticas propias de la educación física. Esto ha conllevado, ¿cierto?, a poder revisar las prácticas de los profesores, los discursos de los profesores, y desde ahí saber cuáles son los desafíos que nosotros tenemos en poder cambiar el paradigma, ¿cierto?, a una educación física más comprensiva en cuanto a construir sujetos activos, a que contribuyan a su comunidad y que contribuyan a esta perspectiva mucho más colaborativa o cooperativa que necesita el sistema social actual. Por lo tanto, dentro de esa perspectiva, de ese paradigma, de ese paradigma mucho más superador, ¿cierto?, de lo tradicional, la idea es poder ver, hacer una lectura general, tanto antecedentes teórico, empírico, y poder ver qué desafíos tenemos en la formación docente. ¿Ya? Primero quería partir con esta cita, que de alguna forma nos dice que la educación física, traducirla con simples palabras, la educación física tiene espacios únicos, genuinos, que nos permiten a nosotros, a través de las prácticas motrices, ¿cierto?, desarrollar procesos de formación humana para desarrollar un ser humano integral en todas sus dimensiones, tanto en lo cognitivo, en lo motriz, tanto en lo físico, ¿cierto?, en lo ético, en lo social, en lo convivencial, en lo emocional y un largo, etcétera. Por lo tanto, aquí la formación ciudadana toma un especial matiz dentro de la educación física, siempre y cuando nosotros sepamos orientarla. ¿Por qué yo me hago este cuestionamiento? Me preguntan, bueno, ¿qué aportes puede hacer tú al conversatorio? Aquí no me voy en la mirada más del contexto de pandemia, voy a ir más en la mirada del contexto social y político en el que estamos actualmente. Y cómo nosotros podemos contribuir desde nuestra asignatura a construir sujetos políticos que puedan, de alguna forma, cambiar un poco la mirada con la que estamos viendo la democracia actualmente, ¿ya? Un contexto general, hablando un poco de los conceptos de educación, ciudadanía y democracia, esta triada, ¿cierto?, que todo currículum escolar debiera sustentar para poder construir su programa de estudio, conlleva hacer una mirada retrospectiva de dónde venimos, para ver dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿vale?
Antes de hablar de formación ciudadana, hablamos de la educación cívica, que muchos, yo no tuve la oportunidad de poder conocerla, no soy de ese grupo etario, pero sí hasta el año 95, 96, aún no habían esbozos, ¿cierto?, de lo que era la educación cívica, que tenía un enfoque netamente en formar un ciudadano personalmente responsable, donde él pudiera, ¿cierto?, poder reconocer la institución de la política, una asignatura que está ubicada en los últimos cursos de educación secundaria, el último curso de educación media, ¿cierto? Y está el foco en el conocimiento, que ellos supieran lo que era gobierno, organización, pero desde el punto de vista de ser un ciudadano con derecho a voto. Por lo tanto, esto ha tenido diferentes cambios. Bueno, se profundizó con la LOS en ese tiempo, y dentro de la transición democrática, no hubieron mucho esfuerzo de poder cambiar esa lógica de un ciudadano responsable, y un estudio, ¿cierto?, internacional nos dice que los escolares, ¿cierto?, son ciudadanos pasivos, se proyectan como ciudadanos pasivos, que no son actores sociales netamente activos, que es importante tener una formación ciudadana transversal, no solamente enfocada en una asignatura, y también que los profesores no están preparados para construir la aula democrática, de ninguna asignatura. Por lo tanto, esta lógica tradicional, autoritaria, de la posición del profesor con respecto a su didáctica, algo que se va preservando hasta el año 99. Algo que no cambia mucho. Cox nos dice que hay una transición desde la educación cívica a una formación ciudadana, donde hay un triple foco. Cambia esta perspectiva de ver la formación ciudadana de acuerdo al informe que tenemos acá, ¿cierto? Donde no solamente el foco está en la institucionalidad, sino que en desarrollar competencias para resolver conflictos, para la convivencia, y sobre todo una ampliación temática a otros temas que tengan que ver con derechos humanos, equidad, problemáticas generales de la sociedad, etc. Por lo tanto, el currículo escolar se empieza a hacer a cargo de otras temáticas como tal. Está presente la formación ciudadana, se propone una formación presente en todo el ciclo escolar, no solamente en los últimos cursos, sino que desde educación preescolar debería haber formación ciudadana, y también orientada a la adquisición no solamente de conocimientos, sino que de habilidades y actitudes. ¿Okay? Por lo tanto, se promueve promueve una ciudadanía participativa, donde a mediados del 2000, ¿cierto?, hay un movimiento secundario que de alguna forma dice que hay una escolaridad, hay una escuela, ¿cierto? Hay unos escolares, por ir al sujeto como tal, que requieren ser escuchados. Entonces, aquí también nos permite a nosotros repensar el nuevo sistema educativo y poder establecer, ¿cierto?, una nueva forma de poder construirlo, poder reconstruirlo de acuerdo a esta lógica más tradicional como se venía planteando. Aún así, desde el lanzamiento desde la promulgación de la ley, todavía se sigue viendo el ciudadano pasivo y una formación ciudadana sumamente sesgada, sumamente acotada, y no una experiencia de vida cotidiana, sino una experiencia academicista, por así decirlo. ¿Okay? Durante el transcurso a lo que estamos ahora, ¿cierto?, han habido movimientos secundarios, movimientos universitarios, y también el 2015, ¿cierto?, se formó la Comisión Engel, donde la presidenta de turno, ¿cierto?, llamó a varios actores sociales a ver qué estamos haciendo mal con respecto a la formación de nuestros ciudadanos. Y lo que propone la Comisión Engel, que la formación ciudadana tiene que estar en el alma, ¿cierto?, del sistema educacional para desarrollar una ciudadanía, ¿cierto?, éticamente responsable y democrática. Este concepto de formación ciudadana permite, ¿cierto?, una expansión y una superación a una ciudadanía orientada a la justicia, no solamente participar, sino que hacer cambios, una ciudadanía más crítica. Eso es lo que se propone actualmente con respecto a las políticas públicas que se están generando. Aún así, el 2016, este mismo estudio internacional que se viene repitiendo, dice que estamos bajo, ¿cierto?, la media con respecto al desarrollo cívico, y fíjense bien que a mayor grado de grupo socioeconómico, mayor conocimiento cívico. Por lo tanto, la gente más privilegiada o más acomodada, en cuanto educativamente, ¿cierto?, tiene una mejor formación ciudadana. Hay un estudio también de la Agencia de Calidad de Educación que nos dice que los profesores no están preparados para hacer formación ciudadana desde las diferentes asignaturas, y también no se ve como una práctica transversal. También emerge el plan de formación ciudadana como una forma de poder implementar contextualizadamente en la escuela, ¿cierto?, la promoción de una vida activa, de una vida democrática,
una vida activa, ¿cierto?, democráticamente. Y lo encontramos en el contexto actual donde, en paralelo a la revuelta social del 2019, se promulgan las bases curriculares, ¿cierto?, tercero y cuarto medio, que también nos deja un debe de en cuanto, bueno, promovemos la educación ciudadana con respecto a una asignatura en particular, pero cómo lo fortalecemos dentro de la otra asignatura. Y también hacer una pregunta: ¿qué va a pasar después de la pandemia con respecto a aquello? Esto como un contexto más general, porque lo que me gustaría trabajar ahora con esto, haciendo una introducción del plan de formación ciudadana, no solamente se puede desarrollar a través de los objetivos de aprendizaje, sino que también podemos desarrollarlo a través de la actividad extraprogramática, que la educación física toma un principal protagonismo ahí, y a través, sobre todo, a través de una cultura democrática, que son espacios garantizados que permiten vivir la democracia activamente dentro de la escuela. Entonces, todos los espacios donde el movimiento, voy a hablar de motricidad y corporeidad, están presentes, esos son en todos los espacios de la escuela, desde la clase de educación física, los recreos, los espacios extraprogramáticos, etc. Entonces, ¿cómo vinculamos la formación ciudadana en la escuela y la motricidad? En los primeros años, dentro de la base curricular de educación parvularia, una innovación que trae, ¿cierto?, esta nueva mirada con enfoque derecho, con el juego, ¿cierto?, y la perspectiva de género de las nuevas bases curriculares, nos permite a nosotros identificar que todas las propuestas que hagamos dentro de la educación parvularia, desde la educación física, ¿cierto?, tienen que estar en constante diálogo y vínculo con los núcleos de autonomía, con los núcleos de identidad y con los núcleos, ¿cierto?, de convivencia y ciudadanía. La motricidad, el juego, la expresión, la comunicación motriz tienen que estar siempre en concordancia con los valores democráticos como la participación, ¿cierto?, la deliberación, el diálogo, la participación activa, la toma de decisión en conjunto, etc. Todos esos valores emergen desde las propuestas que hagamos de educación parvularia. Ya progresando hacia lo que es el currículum formal, los otros niveles, ¿cierto? Esto lo podemos ver, podemos extraer algunos elementos, pero sobre todo estos dos últimos ejes: seguridad, juego limpio, liderazgo, responsabilidad personal y social, deporte y la actividad física, son elementos que nos permiten nosotros visualizar elementos o valores democráticos que tengan que ver con la promoción en la comunidad, ¿cierto?, la construcción de comunidad, desde el punto de vista de vida activa saludable, desde el punto de vista del deporte, del juego, etc. Y también otra oportunidad son los objetivos de aprendizaje transversales, ¿vale?, donde a través de la dimensión sociocultural y ciudadana, dimensión cognitiva, dimensión moral, dimensión ética, nosotros podemos a través de la educación física promover estos valores democráticos, como lo hablaba yo: participación, deliberación, participación activa, diálogo, toma de decisión en conjunto, escucha activa, respeto, equidad, ¿cierto? Todos estos elementos se pueden trabajar. ¿Por qué hacemos referencia a aquello? Porque la formación ciudadana, como se conoce ahora, no es conocer la institucionalidad, sino que es ser una práctica en todos los espacios de la vida cotidiana. Que yo practique esos valores democráticos en todos los espacios de la vida democrática, de la vida cotidiana, y donde las experiencias, que son muy genuinas, son muy propias de la vida cotidiana de la educación física, son un escenario ideal. También otra opción son las propuestas pedagógicas. Un poco escuchaba a la profesora anteriormente que las propuestas pedagógicas con otros profesores colaborativas, ¿cierto?, son una experiencia que nos permite a nosotros también desarrollar estos valores como tal. Ahora la pregunta es: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en lo que viene, ¿cierto? Vamos a ver este impacto de las nuevas bases curriculares para tercero y cuarto medio? ¿Y cuáles van a ser los resultados que va a tener esta formación ciudadana que se está implementando desde 2017? Y realmente no hay estudios de impacto que puedan ver si realmente estamos construyendo ciudadanos democráticos. Lo único que vemos ahora es que hay una crisis institucional, política, que hay una ciudadanía que quiere empoderarse, los escolares quieren empoderarse de tomar sus propias decisiones. Mi pregunta es: ¿por qué un niño en educación parvularia no puede elegir el juego que quiere hacer? ¿Por qué no puede convenir las normas que quiere desarrollar en su juego? De tomar decisiones propias en lo más cotidiano, en lo más próximo que dentro de su vida, ¿cierto?, puede construir ciudadano activo. Y eso, si lo hacemos dentro del espacio de la educación física, a lo largo de todo el ciclo vital, antes que termine la escolaridad, puede ser un aporte significativo a lo que se quiere construir, ¿vale? La pregunta es, si el rol de la formación ciudadana, el rol de la construcción de la ciudadanía es fundamental dentro de la democratización del aula, la pregunta es si nosotros estamos preparados para aquello, ¿vale?
si el profesorado está preparado para aquello. Aquí me perdí un poco con la diapositiva. Dame un segundo. Aquí va. Ahí sí. Si el rol del docente de la democratización del aula es fundamental, ¿los profesores estamos preparados para aquello? Esa es la pregunta que de alguna forma quiero orientar para poder dar algunas luces de cómo podríamos tratar esa pregunta. Bueno, un estudio nos dice que los desafíos del profesorado tienen que está vinculado principalmente en desarrollar la formación ciudadana desde la educación en general. El profesorado tiene que transitar hacia lo político, ¿ok? Eso es referencia que tenemos que, un poco esta conceptualización de Gabriel Salazar, que hablaba de la política y lo político. Hasta ahora nosotros entendemos que la política es la institucionalidad, pero cuando hablamos de lo político son todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué hacemos nosotros dentro de una clase en particular, dentro de una experiencia de juego, dentro, por ejemplo, de la conformación de un equipo, de asumir roles de liderazgo, de organizar deliberadamente, ¿cierto? Escuchando la voz de todos, una decisión en particular? Eso es lo político, ¿cierto? Es la política desde la base hacia arriba. Potenciar análisis colectivo por sobre lo individual, ¿cierto? Que la deliberación colectiva esté primordial. Ampliar el concepto ciudadano, del ciudadano con derecho a voto, a un actor social, de tal forma que el estudiante sea protagonista activo de su aprendizaje. Si el estudiante puede tomar sus propias decisiones en lo más cotidiano, ¿cierto? Él no va a esperar que los demás decidan por él, sino que él se va a organizar de tal forma y va a tener, ¿cierto?, ese hábitus que se va a desarrollar para poder promover, ¿cierto?, promover a su comunidad y poder construir comunidad como tal. Y también contextualizar intereses personales a una dimensión social. Bueno, viendo algunas luces, si voy con el tiempo, más o menos, tú me vas diciendo el tiempo para no pasarme. A mí quedan un par de láminas, pero también me gustaría desarrollarlas bien. Vamos bien, no se preocupe, profesor. Todavía le quedan 7 minutos más o menos. Vale. Entonces, ¿qué nos dicen los docentes de educación física? ¿Qué nos dicen los profesores de educación física? Acá se realizaron entrevistas en profundidad, grupo de discusión, entrevistas en profundidad con 4 directores de escuela de educación física, cómo están formando a sus profesores. Los grupos de discusión se hicieron con profesores, 4 grupos de discusión con profesores de diferentes colegios, de diferentes grupos etarios, profesores que se formaban en dictadura, profesores que se formaban en democracia, profesores que se están formando ahora, y profesores recién egresados, y también se observaron profesores que están implementando la educación física, como ellos, ¿cierto?, conllevan en su metodología estos procesos democráticos y activos por parte de los estudiantes. De aquí emergen 3 elementos que tienen que ver con el fortalecimiento de una cultura democrática en la formación inicial docente. Si no tenemos profesores preparados o que vivan la democracia en su formación como profesores, no lo van a desarrollar durante su proceso como profesores dentro de la escuela. Eso es lo que nos dicen los profesores. La ciudadanía activa como saber pedagógico, por lo tanto, aquí también nos dicen que debe haber elementos teóricos, metodológicos de cómo contribuir, por ejemplo, a la formación ciudadana en cuanto a asignaturas referentes a formación ciudadana, qué es lo que la ciudadanía, cómo promover estos espacios que trasciendan desde lo tradicional, ¿cierto?, a lo democrático, etc. Y por último, también nos plantea algunos desafíos de la formación inicial docente, desde la voz de los participantes. Bueno, primero que todo, la ciudadanía como saber pedagógico, las prácticas pedagógicas para fortalecer la ciudadanía es el escenario fundamental. Tenemos que promover, como es el vínculo directo que tiene la academia con la escuela, es el espacio significativo para promover estos espacios de resolución de problemas en la comunidad propia de la escuela. La formación ciudadana como competencia del perfil docente, estos elementos del formador de ciudadanos, de cómo construimos estos ciudadanos democráticos, tienen que ser parte de los perfiles docentes. Eso fue unánime entre los 4 profesores directores de carreras que se entrevistaron. Los estándares de la formación pedagógica, que son estándares para todas las casas de formación, tienen que estar orientados a la formación ciudadana, porque es una política pública, es una política desde el ministerio, a través de decretos, pero también una política pública a través de que todas las asignaturas tienen que desarrollar esta área de formación en particular.
Otro elemento que emerge acá es la cultura democrática en la formación inicial docente, que la formación ciudadana tiene que ser un saber transversal, que tiene que haber fortalecimiento del diálogo, como una experiencia genuina de democratización, que tenemos que fortalecer el diálogo con nuestros estudiantes, entre los funcionarios, entre la vida universitaria como tal, y que tienen que haber espacios garantizados de participación universitaria. Estos espacios, centros de estudiantes, consejos de estudiantes, delegados, asambleas, tienen que ser fundamental dentro de la construcción del profesor de educación física. Y por último, los desafíos para la formación docente en temas de ciudadanía. Todos los profesores que fueron entrevistados y fueron sometidos a este grupo de discusión ven que la formación ciudadana está ausente y tiene serias carencias dentro de la formación inicial docente. No está presente. Un análisis que se hizo en varias mallas curriculares, son 2 o 3 universidades que tienen la formación docente explícita dentro de sus mallas. Hay una necesidad de discusión epistemológica sobre la educación física. O sea, si estamos dentro de esta lógica, de esta perspectiva más española de la educación física, de vida activa y saludable, ejercicio físico y salud, pero cuál es el componente social, emocional, ético que nos promueve el juego, también una necesidad de poder ponernos de acuerdo como academia. O sea, ¿qué vamos a tener por educación física? Y desde ahí, ¿cierto?, empezar a ver cómo construimos, por sobre todo, al contexto escolar, al proceso de humanización y socialización que conlleva la escuela. Es una necesidad de formación docente que la formación docente tiene que estar enfocada a las problemáticas de la escuela. Eso falta dentro de la formación, que tenemos que saber identificar cuáles son los problemas de la escuela: género, interculturalidad, formación ciudadana. Todos estos elementos tienen que estar presentes dentro de las mallas curriculares y perfiles de los estudiantes. Y también la necesidad de capacitar a los docentes en temáticas educativas actuales. O sea, muchos profesores de repente no tenemos las competencias para poder abordar estos temas, que tienen que ver, por ejemplo, con el género, con la formación ciudadana, con la interculturalidad. Es necesario ponernos al día. Es un poco de llamado de atención que no hacen los profesores. Voy a avanzar un poquito rápido acá para poder ir terminando. Bueno, la formación docente, como grandes rasgos, la formación docente no comienza en la escuela, comienza en la formación docente. ¿Vale? La formación ciudadana no comienza en la escuela, comienza en la formación docente. Por lo tanto, hay que explicitar aquello. Estructurar la vida universitaria como una vida democrática y la práctica pedagógica como un vínculo esencial interdisciplinar. También en la docencia, en cuanto a la metodología docente, tenemos que transitar ese modelo didáctico y estilo de enseñanza que promuevan el diálogo y la colaboración como valores esenciales dentro de formar a estos alumnos activos. De aquí no sirve el alumno que no hable, necesitamos el alumno que tome decisiones dentro de su aprendizaje. Comprender que la ciudadana es una práctica cotidiana, que la ciudadanía es una práctica cotidiana y no es solamente un conocimiento y un derecho a voto, sino que en todo momento, con mi familia, con mi comunidad, con mis compañeros, con mis amigos, estoy haciendo ciudadanía. Eso es algo que tenemos que transmitir los profesores como tal. En cuanto a la educación física, tiene que haber un complemento. Bien, necesitamos que los estudiantes se muevan, pero también necesitamos que los estudiantes puedan tomar su decisión y conversar. ¿Cómo establecemos ese equilibrio entre movimiento y diálogo? Es una herramienta que tenemos que tener los profesores como tal. Aquí emerge el juego cooperativo y espontáneo como una oportunidad significativa. Los profesores ven que el juego cooperativo y espontáneo es una oportunidad genuina para promover la democracia dentro del aula. Y también la experiencia de lo cotidiano que trascienden del aula. Establecer el clima de educación física, el ambiente de educación física, como una experiencia cotidiana. Por último, la escuela, ¿cierto? Como el contexto donde se desarrolla esta formación ciudadana, a partir de la formación docente de los profesores, tiene que ser el espacio propicio para promover esta ciudadanía democrática. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué herramientas tenemos los profesores? Son muchas. Las herramientas que tenemos los profesores para desarrollar la ciudadanía activa y democrática desde la educación física. Tenemos juegos cooperativos, tenemos la convivencia, ¿cierto?, como un concepto que podemos fortalecer. Tenemos los roles de liderazgo que se pueden cumplir dentro del aula, ¿cierto? Establecer roles de liderazgo, elegir líderes, ¿cierto?, dentro del juego, dentro del deporte que esté haciendo, que todos consensuemos esa actividad como tal. Consensuar normas y reglas colectivamente que no sean impuestos tradicionalmente y directivamente por el profesor, sino que los estudiantes mismos puedan promover cuáles son las reglas del juego. Desde aquí partimos, hacia allá vamos. Tiene que haber espacios de diálogo, oportunidades de deliberación y toma de decisiones, tiene que haber horizontalidad en el diálogo, no puede haber esta jerarquía o el miedo a ser profesor aún, ¿vale?
Un minuto más y termino. Propósitos comunes donde dirigirse como curso, como grupo de estudiantes. Tiene que haber formas de control distribuidas, que no solamente estén centradas en el profesor, sino que el control, ¿cierto?, de la clase también está en los estudiantes. Y también resolucionar conflictos a través del diálogo, que los conflictos no pasen desapercibidos y sea el profesor que tome las decisiones, sino que, bueno, sentémonos a conversar y veamos cómo solucionamos problemas tan cotidianos que emergen del juego. ¿Ok? Y las tareas sociomotrices son el espacio fundamental y propicio para poder desarrollar este tipo de actividades, y por sobre todo los juegos espontáneos. Los profesores, al momento de entrevistarlos, nos planteaban que los juegos espontáneos, sobre todo los que se dan dentro del recreo, ¿cierto?, son los juegos donde los estudiantes pueden promover sus propias normas, sus propias reglas. Ellos deliberan y juegan libremente. No juegan por una nota, sino que juegan por jugar. Pero juegan dentro de un contexto que ellos mismos eligieron ese contexto. Así que también se transforma en un espacio potencialmente significativo para aquel cometido. Ahora, me voy a permitir no concluir, sino que dar algunas preguntas que puedan, ¿cierto?, orientar algunas reflexiones a partir de aquello. Fui bien sintético, traté de entregar algunos elementos, pero por sobre todo lo que me importa, más que decir la importancia, porque creo que estuvo desarrollada dentro de la presentación, es dar unas conclusiones, más que todo conclusiones, que son preguntas. La pregunta es cómo repensar los programas de profesionalización docente para contribuir a la formación ciudadana desde la educación física. ¿Cómo hacemos esta ciudadanía más activa y más explícita dentro del currículum? ¿Cómo promovemos, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con estudiantes, sobre todo este semestre, que todavía le tienen miedo al profe por la nota? Hay un tema punitivo con la nota. O sea, no dan ningún paso adelante sin la autorización del profesor. Entonces, ya en la formación de profesores estamos construyendo ciudadanos que no toman sus propias decisiones. ¿Por qué no construir un proceso donde los mismos estudiantes propongan las actividades que quieren realizar? Bueno, este es el objetivo. ¿Cómo nos dirigimos a ese objetivo? ¿Cierto? Las actividades tienen que estar determinadas por el profesor. ¿Las instrucciones tienen que estar determinadas por el profesor o las podemos construir colaborativamente con nuestros estudiantes? ¿Cómo hacemos explícita la formación ciudadana dentro de las mallas curriculares, dentro del perfil de egresos, y vamos calando un poquito más dentro de los estándares de formación docente? ¿Vale? Hay muchos elementos. ¿Cómo fortalecemos el espacio garantizado de participación? Centro estudiante, asamblea, ¿cierto? Que los mismos estudiantes toman decisiones sobre lo que quieren o no quieren hacer. Otra pregunta que me hago, bueno, en conclusión, es ¿cuáles son los valores democráticos que orientan la formación docente en cuanto a participación, colaboración, cooperación, toma de decisiones en conjunto, con cuanto a deliberación, diálogo, y la vigente labor pedagógica del profesor en el contexto de crisis actual? O sea, la crisis actual no la veo desde el punto de vista de la pandemia solamente, sino una crisis social que se fue profundizando con la pandemia actual. O sea, todo lo que está pasando en la pandemia ahora nos está dando, tal vez nos sentamos a preguntarnos qué está pasando socialmente, económicamente, políticamente. Y desde ahí, ¿cierto?, preguntarnos realmente en cuanto a cuáles son las formas o los valores más necesarios dentro de la formación ciudadana que nosotros como profesores de educación física podemos aportar dentro de la escuela. ¿Vale? Vamos a llegar con la misma lógica cuando nos veamos cara a cara, no con nuestros estudiantes, en esta lógica jerárquica de poder llevar a cabo la educación física. Y por último, ¿cómo contribuir a la expansión teórica, metodológica y experiencia de formación docente y profesores en educación física? ¿Cómo contribuir desde la formación docente, incluso los profesores que están actualmente ejerciendo dentro del contexto actual, cómo yo puedo promover y contribuir, ¿cierto?, al desarrollar nuevas metodologías y formas de poder llevar estos valores tan esenciales para... Recuerden que antes que todo, antes que pasar nota, antes que rendir con los diferentes niveles dentro del sistema escolar, estamos formando personas, estamos formando ciudadanos. Y por lo tanto, nosotros desde nuestra área, no solamente aportar de lo disciplinar, sino que también de aportar desde lo humano y lo social. Eso quería compartirles, son algunas reflexiones que traje de algunos escritos que he tenido, y la idea es que puedan contribuir al diálogo dentro de la comunidad de allá de La Serena, dentro de la audiencia y sobre todo dentro del profesorado. Porque más allá de lo que podamos desarrollar, bueno, podemos tal vez, algún momento hubiera un estudio que nos responsabilizaba sobre los altos índices de sedentarismo dentro de la escuela, pero la educación física no solamente nos encargamos de eso,
sino que nos encargamos también de la formación integral del ser humano dentro de todas sus dimensiones. Así que eso quería compartirle y espero pueda serle de utilidad y sobre todo promover la reflexión y la conversación de una temática que no es muy conversada dentro del área, pero sí puede ayudar a nosotros a poder hacer un cambio de perspectiva. Así que por ahí estaríamos con mi propuesta. Muchas gracias, Jean-Paul. Quiero saber me escucho bien, porque creo que tengo problemas de audio. Sí, súper ¿Me bien. escucho bien? Ah, ya, perfecto, perfecto. Muchas gracias por esa presentación, ¿no es cierto? Que nos deja mucho que conversar, que ver acerca de estas preguntas que dejaste al final para poder realizar, ¿no es cierto?, estas reflexiones. Así que vamos a invitar a nuestros docentes, a las personas, a nuestra audiencia, que puedan dejar sus conversaciones, sus reflexiones ahí para poder irlas leyendo. Tenemos algunas preguntas que han surgido entre medio de esta conversación. Y la primera pregunta es que la educación física y en general todas las asignaturas pareciera que han perdido esa pertinencia e identidad respecto de los objetivos y las necesidades de los ciudadanos de nuestro país, dejando nuestra reflexión en segundo plano y postergando nuestras necesidades. ¿Debemos hacer una cirugía mayor al currículum de la educación física? Claro, una cirugía mayor. Bueno, el currículum hay que pensar que es una herramienta ideológica. ¿Te fijas? El currículum es una tecnología, es una técnica, como plantea Habermas, ¿cierto? Es una técnica más ideología, es una tecnología que permite poner al servicio la preservación de una perspectiva de cómo construimos la sociedad, ¿te fijas? Por lo tanto, si nosotros no cambiamos la forma de entender la sociedad, es difícil poder construir un currículum nuevo, porque entendemos que el currículum es la base cultural que tiene una sociedad. Y si nosotros tenemos una base cultural que tribute, ¿cierto?, a cierta sociedad, de todas formas, si queremos cambiar el currículum hay que cambiar la forma en cómo entendemos nosotros el Chile que nosotros queremos formar, cómo queremos entender la ciudadanía que sea totalmente pertinente al modelo político y económico en el que está, ¿te fijas? Si seguimos en esta lógica, por eso te decía, mira, por ejemplo, en esta línea de tiempo, o sea, los cambios significativos en 30 años, no ha habido cambio significativo en el currículum, no ha habido cambio significativo en cómo construimos los ciudadanos, pese a que existan algunos esfuerzos de hacerlo como tal. Aún así, los estudios en 20 años nos dicen que el ciudadano es pasivo, que está bajo la media internacional, que no hay cambios significativos, no hay una ciudadanía democrática. Por más que queramos hacer cambio en el currículum, yo creo que hay que hacer un cambio de conciencia mucho más profundo. El currículum va a ser un instrumento, va a ser un reflejo de lo que somos como sociedad nomás. Por eso te digo, o sea, no sacamos nada con un buen currículum porque vaya a encontrarte con un currículum totalmente desfasado con lo que queremos como sociedad. Entonces, mientras la política, no lo político, la política jerárquica establezca ciertos cánones o ciertas perspectivas de lo que quiere como sociedad, no podemos hacer mucho más al respecto. Tal vez a largo plazo, pero en lo inmediato no creo que podemos rescatar algunos elementos, pero también responde a una ley, es una bajada, ¿cierto? Si bien el currículum responde a una ley general de educación, la ley general de educación también responde a una constitución, y la constitución nos condiciona como ciudadanos. Entonces, eso, sería como en vano construir el currículum y hacerlo nuevo mientras la sociedad no cambie. Claro. De hecho, eso es lo que se ha venido viendo últimamente con todo el estallido social, ¿no es cierto? Y que esta pandemia ha generado como una pausa en ese desarrollo, en ese proceso que se está generando en nuestro país. Justamente llevando a eso, ¿crees que este cambio que se está generando dentro de la sociedad chilena, dentro de las personas que informan nuestra sociedad, puede generar cambios significativos en lo que respecta a nuestra asignatura y en lo que respecta
a este cambio de paradigma más de un ciudadano activo, un ciudadano democrático? Yo creo que esta pausa que nos ha dado las vicisitudes de la vida y nos lleva a permitir sobre lo que ha pasado o no ha pasado dentro de nuestra sociedad, nos lleva a decirnos también que hay que reflexionar sobre qué entendemos como escuela, qué es lo que es la escuela hoy en día. Si realmente la escuela se tiene que seguir desarrollando como se viene haciendo, o sea, tenemos vestigios de una escuela de la modernidad. Entonces, actualmente estamos en una escuela que no varía mucho de aquello. Por lo tanto, eh, dentro de la conversación que había anteriormente, o sea, yo rescato aquello, que hay un cambio de mirada, de repensar la escuela y también de adaptarnos a la nueva forma de entender la niñez y la juventud actual. Piensa que también dentro de esta línea de tiempo han habido varios movimientos sociales en una sumatura de 15 años, movimientos sociales importantes que han permitido cambiar lo público, cambiar la política pública. Entonces también nos lleva a entender que los escolares como tal también necesitan ser escuchados, ¿te fijas? Los estudiantes, la niñez, la juventud también necesitan ser escuchadas. Si nosotros nos preguntamos qué pasa con la educación física, nosotros podemos hacer esos espacios de reflexión, esos espacios de conversación y toma de decisiones dentro de de nuestro espacio de competencia, que sería el aula motriz, por así decirlo, ¿te fijas? Pero esta pausa nos ha llevado a pensar todo aquello, nos ha llevado a pensar qué, qué estamos haciendo mal como escuela, qué estamos haciendo mal como educación física, qué estamos haciendo mal como profesores, qué estamos haciendo mal como sociedad, y también rescatar lo bueno, quedarnos con lo bueno. ¿Te fijas? Entonces hay varios elementos que ahí convergen y nos llevan a reflexionar, a hacer una importante instancia de reflexión. Y también aportar desde acá y entender que la formación ciudadana también va hacia allá, ¿te fijas? Si bien los esfuerzos se quieren hacer y no se están logrando algunos resultados porque tal vez no hay estudios de impacto que logren evidenciar aquello, o sea, lo que necesita actualmente, según la crisis social, es tal vez un cambio de paradigma, dar vuelta a la pirámide, por así decirlo. Y la primera inversión de pirámide se da en la relación profesor-estudiante. Claro. Exacto, en ese aspecto, muy bien hacer, muy bien, muy bien acertado, muy bien explicado. Con respecto a este cambio, ¿no es cierto? También hemos visto que la educación no formal, como por ejemplo los scouts, los clubes deportivos, que también generan educación, ¿no es cierto? Claro. Han generado cambios dentro de su desarrollo. Por ejemplo, yo lo veo de manera personal, yo en el desarrollo del voleibol, de lo que es el mini voleibol, se hace mucho énfasis a la libertad que tiene el niño, ¿no es cierto?, para poder jugar, para poder descubrir, para él poder entender el deporte de acuerdo a sus necesidades. Entonces, este contraste que existe con el aula, ¿no es cierto?, como tal, como tú mencionas, el aula moderna, genera, ¿no es cierto?, que haya este encontrón entre estas dos formas de enseñar. Y obviamente hemos visto que todo ha evolucionado, la tecnología ha evolucionado, las formas de comunicarse han evolucionado, pero la educación como tal, ya sea estar en una sala, ¿no es cierto?, no ha generado mucha evolución en ese aspecto. Entonces la educación no formal pareciera estar mejor enfocada para lograr un estilo de vida saludable, un estilo de vida motriz, un estilo de vida democrático, de conciencia con el deber cívico, ¿no es cierto? ¿No será acaso necesario salir de la academia para acercarnos a construir un currículum, hablando ya como currículum, ¿no es cierto?, que vimos que había que cambiar primero, ¿no es cierto?, esta conciencia social para después poder cambiar un currículum y generar un currículum de educación física más pertinente? Claro, mira, voy a rescatar un simple ejemplo que nos dio un profesor, ¿cierto? Que hacía referencia a que el espacio más genuino para que se desarrollen estos espacios de democratización del aula es el juego espontáneo. ¿Te fijas? El recreo, el espacio más significativo donde ellos ven que los estudiantes se saben organizar ellos solos, saben tomar sus propias decisiones, y si tú te pones a pensar, el recreo
es el espacio de libertad que tienen los estudiantes dentro de la escuela, dentro de ciertos cánones instruccionales, dentro del reglamento, dentro de un contexto. Entonces, en ese espacio de libertad, ellos generan democracia por sí solos. Eso cambia cuando empieza la clase de educación física y el profesor empieza a poner las reglas, ¿te fijas? Claro. Lo mismo pasa con la escuela. Cuando tú sales de la escuela, estás en espacios más cotidianos, más genuinos, ¿cierto? De libertad y de realización. Por eso las otras instituciones avanzan más rápido. Piensa que, no sé, instituciones sociales como la iglesia o la escuela, ¿cierto? Están quedando sumamente atrás porque quieren preservar cierta estructura social. Mientras que los espacios más espontáneos que se generan fuera de la escuela avanzan más allá porque son libres y solamente tributan y solamente dan cuenta de los intereses de esas personas o de esa comunidad que conforma aquello. Los grupos, por ejemplo, las juntas de vecinos, o los grupos de scout, o los clubes deportivos, ¿cierto? Porque los intereses que quieren ellos son de los de la comunidad, mientras que los intereses de la escuela son del currículum, son de la Claro. autoridad. Exacto. Entonces, hay una línea bien marcada entre la libertad y la no libertad que tiene que ver con dentro de la escuela, la clase y el recreo, y dentro de la sociedad, la escuela y la vida cotidiana. Exacto. Y justamente haciendo alusión a este tema que mencionaba recién, que una junta de vecinos o fuera de la escuela se preparan para poder tener un impacto positivo en la sociedad, ¿no es cierto?, como tal, o tener un impacto dentro de su círculo. Esta falta de vinculación que tienen los colegios con su entorno, con el lugar donde están, ¿crees que también ha sido parte influyente de este no cambio de paradigma, de quedarse estancado dentro de lo que es este aspecto? Claro, mira, yo creo que hay una cultura acomodaticia del docente de no trabajar colaborativamente, de no asumir cambio, y va más que todo no por un cambio consciente, sino que un hábito establecido. O sea, piensa que nosotros nos formamos con profesores así, piensa que nos formamos en la escuela como profesores y con una escuela, ¿cierto?, con ciertas características, después entramos en una formación de profesores como tal, fuimos profesores formados de cierta forma. Entonces es lo que Pierre Bourdieu plantea como el hábitus, un hábito estructurado, ¿cierto?, de alguna forma inconscientemente en mis prácticas cotidianas, por ejemplo, como profesor, mis prácticas pedagógicas como profesor, replico sin tener más allá. O sea, una cosa que le digo a mis estudiantes, una de las cosas que a mí me cuesta, aunque yo quiera ser muy abierto con usted, democrático, hay cierto aspecto que me enseñaron mis profesores que me cuesta sacármelo, porque fueron parte de mi formación, fueron parte de la estructura que yo tuve dentro de mi formación como escolar y como profesor. El esfuerzo es sumamente arduo, ¿te fijas? Pero creo que mientras más reflexión, más conscientes seamos, y sobre todo el cambio vaya en la formación docente, es mucho más el impacto que se logra, ¿te fijas? Ahora, por eso te digo, también hay una lógica de poder reflexionar y poder discutir epistemológicamente qué entendemos por educación física, porque hay muchas ramas que salen dentro de lo que es la educación física en Chile actual. Podemos hacer el esfuerzo en una casa de estudio, en 2 casas de estudio, pero las otras casas de estudio van a estar en la lógica del entrenador, en la lógica de la actividad física, en la lógica de construir un profesor instruccional más que un profesor que promueva, ¿cierto?, estos valores democráticos como tal. Entonces, son muchos factores, muchos factores. Ahí yo creo que la reflexión, instaurar estos temas, ¿cierto?, empezar a reflexionarlo desde la academia para cambiar un poco la perspectiva del profesorado, creo que sería un paso dentro de varios que se pueden hacer. Claro. Dentro de ese punto también mencionas tú la reflexión y yo creo que es importante cómo se ha ido instaurando y ya a paso firme, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la formación como docente, dentro de la formación en lo que es el aspecto de la metacognición, de que el docente sea, en este caso los practicantes, sean los que estén en constante control de sus reacciones, de sus procesos mentales, con respecto a las situaciones del entorno. Entonces, sumamente rescatable, ¿no es cierto?, como este proceso, porque la mayoría de los profesores se quedan con, no, es que yo lo aprendí de esta manera,
y no me sacan de ahí, y no salgo de ahí, no hay un cuestionamiento acerca del conocimiento que voy adquiriendo, no hay un grado de responsabilidad de, oye, me enseñaron esto, pero ¿cómo lo veo yo? Sino que lo adoptan tal como viene. Entonces esa pasividad también es lo que es la reflexión del ciudadano, de la persona como tal, también considero que ha sido un punto importante para tener este debate que tenemos hoy día tan claro, ¿no es cierto?, tan lindo acerca de lo que es repensar estos aspectos de la educación física. Exacto, sí, sí, mira, creo que por lo menos como ejemplo la universidad o la formación que tenemos nosotros como facultad ha permitido que los estudiantes que van a ser futuros profesores desarrollen estos procesos de metacognición desde un punto de vista reflexivo, crítico, y no solamente se queden con un acto y repliquen ese acto con el tiempo, sino que vayan reconstruyendo y siendo conscientes de que su actuar como profesores, ¿cierto?, repercute significativamente no solo en el aprendizaje, sino que el aprendizaje como el momento, sino que en la formación de la persona. También el proceso, por ejemplo, que se trabaja no solo con la metacognición, sino también, por ejemplo, con las comunidades de aprendizaje. El trabajar en práctica con otros profesores me permite a mí también ir reflexionando, ir tomando decisiones, ir deliberando con los otros profesores y construyendo propuestas en común, ¿te fijas? El diálogo constante con la comunidad son muchos elementos que permiten al profesor reflexionando. Obviamente, la cultura del profesor de educación física es una cultura acomodaticia, este concepto que Harvard nos plantea, que el profesor no quiere salir de su zona de confort, porque es mucho más práctico y es mucho más eficiente, ¿cierto?, estar dando instrucciones todo el rato que los alumnos repliquen, más que construir espacios innovadores. Te fijas, la innovación requiere trabajo. Y no solamente yo creo que es culpa del profesor, sino que también es culpa de la vertiginosa dinámica que tiene la escuela. O sea, uno que fue profesor de escuela no tiene ni respiro para tomar desayuno, ¿te fijas? Entonces, también te permite a ti no darte los tiempos para reflexionar, ¿te fijas? Yo prefería mil veces, un ejemplo, cuando llegaba la hora del recreo, ir a conversar con los estudiantes, más que quedarme en la sala de profe, ¿te fijas? Ir a conversar con los estudiantes, oye, ¿qué te gustaría hacer en la clase? ¿Te gustó o no? ¿Qué cambiaría? ¿Te fijas? Porque era mucho más significativo para mejorar mis prácticas, ¿te fijas? Claro. Entonces, ese espacio que iba teniendo el recreo, ¿cierto? Mientras compartía con los estudiantes, también iba reconstruyendo y iba reflexionando sobre mis prácticas. Por esto un ejemplo bien claro. Por lo tanto, por eso digo, o sea, muchos factores que permiten, y sobre todo, bueno, una perspectiva ideológica más amplia, que también queremos que los ciudadanos, o sea, no que yo quiera, sino que la política mayor quiere que nos reflexionemos. También Exacto. Quieren que estemos ahí. Es más fácil de gobernar una sociedad sin reflexión. así dice. Así dicen. Bueno, muchas gracias, De Jean-Paul, por nada. este maravilloso tema. Hemos aprendido un montón hoy día, hemos reflexionado un montón. Así que ahora vamos a tener un tiempo de conclusión, donde les vamos a dar unos minutitos a cada uno, a tanto a Yesenia como a Jean-Paul, para poder cerrar, ¿no es cierto?, sus temas y conversar acerca de su experiencia en este conversatorio. Así que vamos a partir con Yesenia para que pueda dar ahí su reflexión. Ahí sí, ¿o no? Sí, tenía pegado el cursor. Ahora Sí, sí. ahí perfecto. Sí, rescatar lo que dice Jean-Paul, ¿cierto? De esta falta de democratización que hay. Yo creo que parte desde cómo enseñamos, y muy bien él lo ha dicho, desde la formación inicial y de lo que nuestros estudiantes están llevando a los colegios. Parte y ahí lo puedo enlazar, ¿cierto?, con lo que es la metodología de trabajo y de enseñanza que están llevando a nuestros estudiantes. O sea, no se da esta democratización porque, entre comillas, la educación física, que estamos ahí, que si avanzamos en el cambio de paradigma no avanzamos, la educación física está un poco estancada. ¿Por qué? Porque no se ha quitado, digamos, este aire
militarizado que estaba la educación física, repetitivo, circuitos, sigue instrucciones, realiza lo que el docente te dice, el estudiante colapsa cuando yo le pido que me planifique un aprendizaje basado, no sé, un aprendizaje cooperativo para su clase de educación física. Le cuesta mucho al estudiante de pregrado realizar y planificar actividades en base a lo que es la cooperación, el desarrollo de problemas, digamos, lo que es más procedimental, más didáctico. Le falta entender que él tiene que guiar y proponer actividades, que tiene que relacionar a los niños con el medio, que tiene que darles tareas más allá, digamos, de lo que es, digamos, no está mal jugar, no está mal hacer un partido de fútbol, no está mal jugar handball, pero ¿por qué no le pedimos crear un deporte alternativo en la clase? ¿Por qué no le pedimos solucionar problemas en grupos? ¿Por qué no le pedimos que el estudiante cree jornadas grupales, jornadas saludables? ¿Por qué no trabajar de la mano con los otros docentes? Yo creo que ahí parte el problema, como lo dice el colega, ¿cierto? ¿En qué estamos llevando nosotros? ¿Qué calidad de docente estamos llevando a los colegios? Porque de ahí no se da este proceso de democratización, ¿cierto?, de la capacidad que uno tiene como docente para crear una clase, y como él dice, es difícil cambiar el currículum, pero no lo cambiemos, cumplamos con eso, pero sí llevémoslo y transformémoslo en lo que es el aula, para que los estudiantes puedan trabajar, puedan socializar, ¿cierto?, y puedan llevar a cabo, digamos, las expectativas que tenemos de formación. El estudiante está solamente recibiendo órdenes y no está acostumbrado a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Creando empleados para que nos reciban órdenes y ellos no sepan qué hacer después si no reciben, digamos, indicaciones? Yo creo que ahí parte el problema. Y claro, y viéndolo desde la perspectiva que estamos trabajando, ¿cierto?, en este confinamiento, es aquí donde quizás debemos aprovechar esta oportunidad en trabajar estas metodologías que hagan, digamos, reflexionar a los niños y a las familias respecto a lo que es la educación física, a lo que es, digamos, el juego en sí, a sacar esta estructura tan cuadrada que a veces le damos a la clase y que le hemos dado, y me incluyo, ¿cierto? No es, digamos, algo de lo que yo me libero, como dice Jean Paul, hemos sido formados así también, y cuesta sacarse eso, cuesta que nuestro niño, que nuestros estudiantes universitarios puedan sacarlo y que cambie eso para que él pueda dar otra formación a las otras generaciones. Muchas gracias, Yesenia, por tu reflexión. Y ahora vamos a pasar con el profesor Jean Paul, para que tenga ahí su cierre también. Sí, mira, para cerrar y reforzar un poco lo de la profesora Yesenia, creo que una herramienta fundamental que tenemos que entregar a los profesores es el cambio metodológico. Primero, antes de eso, ¿cierto?, hay un cambio de fondo, más que de forma. El cambio de fondo es un diálogo que se tiene que haber entre cómo los estudiantes, nuestros estudiantes o futuros profesores, ¿cierto?, se formaron en la escuela, en la sociedad, y qué herramienta le entregamos nosotros. Y la herramienta que le entregamos nosotros, esto no es adoctrinamiento, sino que es reflexión sobre qué estás haciendo tú dentro de tu espacio de profesionalización que es la escuela. Y estas técnicas, estos métodos, ¿cierto?, tienen que no solamente trabajar en estas dinámicas cooperativas, en estos aprendizajes por proyectos, ¿cierto?, en esta lógica mucho más participativa, sino que también entender de dónde venimos. O sea, nosotros fuimos formados de esta forma, estos son los pros y los contras de cómo fuimos formados, ¿te fijas? Y esta herramienta te ayudaría a ti a cambiar aquello, ¿te fijas? Pero para eso hay que cambiar también en cómo nosotros entregamos los conocimientos, más que entregar los conocimientos, y ahí partí mal, por entregar el conocimiento, sino cómo generamos los espacios, ¿cierto?, de experiencias para que podamos, ¿cierto?, tomar conciencia de este cambio, ¿te fijas? Dentro del mismo lenguaje de uno está esa lógica tradicional. Entonces, como te digo, o sea, este espacio de confinamiento, esta situación de confinamiento ha llevado a repensar muchas cosas.
muchas cosas que se están replicando incluso en las clases virtuales, lo explicabas, la jerarquía del profesor, o sea, por ejemplo, mira, un simple tema, por ejemplo, hay un problema donde los estudiantes, unos estudiantes echaban del grupo, echaban de la clase a otro, tenían la opción para echarlo. Entonces decía, ya, como profesores, existe esta forma de no poder hacerlo. Ya, pero esa es la forma que tú decides hacerlo, pero ¿por qué no te das un tiempo de una clase y conversar con los chiquillos de la importancia de que todos convivan en un mismo espacio? ¿Te fijas? Para mí como profesor era más fácil desactivar la opción, ¿cierto? Anular a un compañero que no echara a otro, en vez de tomar a todos los estudiantes y poder conversar. La importancia de que todos tengan el espacio de participación dentro y qué pro y contra lleva aquello. ¿Te fijas? Esos simples ejemplos nos llevan a, chuta, ¿estamos haciendo bien nuestras prácticas como profe? Entonces, es un cuestionamiento a todo, un cuestionamiento a la profesión docente, a la academia, un cuestionamiento a la escuela, un cuestionamiento al sistema educativo. Entonces, ahora hay que empezar a hilar esos cabos sueltos y ojalá aportar desde la academia a poder solucionar esos problemas. Y obviamente lo que uno quiere, ¿cierto?, es poder mejorar la calidad de vida, mejorar nuestra disciplina y sobre todo mejorar la labor del profesor, que es sumamente fundamental dentro de la escuela, que no sé si la escuela va a ser la misma. Esa es como la incertidumbre que tengo. Y estos espacios, y para terminar, ¿cierto?, agradecer que estos espacios de reflexión, agradecer la invitación del profesor Luis también, que es sumamente fundamental que generemos estos espacios de reflexión, porque si no generamos estos espacios de reflexión, caemos en lo mismo del profesor tradicional, de hacer nomás, repetir, repetir y repetir, y no pensar en lo que estamos haciendo. Entonces hay que darse el tiempo y echar un poquito a andar en la cabeza. Eso. Muchas gracias, Jean Paul. Bueno, tenemos que cerrar ya porque se está acabando nuestro tiempo ahí de retransmisión en una de las plataformas, así que le agradecemos a ambos por su participación en este conversatorio. Fue muy enriquecedor la conversación que se dio, la reflexión que se dio acerca de estos temas que sin duda vienen a ponernos, ¿cierto?, a la palestra ciertos aspectos que muchas veces pasan por debajo, que no se ven, que no se notan, pero sin duda son sumamente importantes para nuestro desarrollo como docente. Así que agradecemos su participación y esperamos tenerlos ahí nuevamente más adelante para futuras conversaciones también. Así que muchas gracias a ambos, tanto a Jean Paul como a Yesenia. Así que los invitamos también a nuestra audiencia que puedan seguirnos ahí en esta serie de conversatorios que se está dando y estén atentos ahí a nuestras redes sociales para poder estar al tanto de cuándo va a ser nuestro próximo conversatorio y los invitados y los temas que van a tratar. Así que muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo próximamente.